Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante referido al tema de la licencia social y comunidades campesinas. En ese sentido, lo primero que tenemos que manifestar es que la licencia social en el Perú no está regulada. Es una relación directa entre el entorno donde se va a desarrollar el proyecto minero y las organizaciones o grupos de interés, ¿no?, que están en torno al proyecto minero y el, el grupo o el proyecto minero. Es decir, es un relacionamiento básicamente entre grupos de interés en torno al proyecto minero, a partir del cual se va a establecer determinados compromisos, acuerdos, etc. Para el caso peruano, la licencia social no está regulada, no existe un marco normativo, mucho menos procedimental. Entonces, su sustento está básicamente en la legitimidad, ¿no? Aceptación permanente, continua, aprobación por parte de los grupos de interés, organizaciones durante el desarrollo del proyecto e incluso posterior. En ese sentido, vamos a ver algunos lineamientos sobre la licencia social. La licencia social tiene que ver con la legitimidad, credibilidad y confianza, aceptación por parte de los grupos de interés del desarrollo del proyecto minero, para lo cual obviamente se va a utilizar un conjunto de mecanismos, procedimientos, etcétera, a fin de lograr esa aceptación, esa confianza por parte de los grupos de interés. Dentro de ellos está el tema de la responsabilidad social empresarial. Dentro de ello vamos a poder ver algunas características de la licencia social, como por ejemplo que la licencia social no es un derecho, no se encuentra regulada en la Constitución Política del Perú o tratado internacional. Adicionalmente, la licencia social es una práctica común entre los grupos de inversión, ¿no?, en torno a proyectos mineros u otros. Y en específico, cuando vamos a hablar de grupos de inversión minera, la licencia social no solo se va a dar en comunidades campesinas o pueblos indígenas, sino en cualquier tipo o grupo de interés en torno al desarrollo de ese proyecto minero. No es un derecho como tal, como sí lo es la consulta previa, que es un derecho único y exclusivo para los pueblos indígenas, ¿no? Tampoco no es un derecho como la participación ciudadana, que es un derecho constitucional, no es un derecho fundamental, derechos reconocidos por la normativa peruana. Entonces, la pregunta viene a ser la siguiente. Entonces, si no está regulado, no está en un marco normativo, ¿por qué es tan importante este término al momento de empezar un proyecto minero? Porque tiene que ver con un elemento básico y sustancial, el relacionamiento, la confianza, la predictibilidad, eh, la aceptación, es decir, la legitimidad del desarrollo del proyecto. Básicamente pasa por un tema de aceptación. Entonces, por ejemplo, acá hay una definición de un autor, define la licencia social como la aprobación que da una determinada comunidad a la forma como una persona natural o jurídica desarrolla su actividad extractiva, a diferencia de las licencias otorgadas por el Estado, ¿no? Es otorgado por un grupo o organizaciones de interés, no solo es otorgada por un determinado grupo, sino por una red de grupos de interés o organizaciones, ¿no? Las características de la licencia social, según este autor, ¿no? Se debe determinar el ámbito geográfico, es otorgada por las comunidades y los diferentes grupos de interés que se consideren afectados de alguna manera. Es individual. Con esto quiere decir que una misma empresa minera puede tener licencia social para el proyecto X, pero no para el proyecto Y. En ese sentido, vamos a ver que la licencia social equivale, definiendo ya la licencia social, equivale a una aprobación continua, amplia, aceptación por parte de una comunidad local y sus grupos de interés. Esos grupos de interés pueden ser organizaciones sociales, sindicatos, empresas, asociaciones de profesionales, ONGs, etcétera, etcétera. Entonces es una característica principal de la licencia social, es la aprobación continua, permanente por los grupos de interés en torno al desarrollo del proyecto minero donde se va a desarrollar. Hay una secuencia de legitimidad, credibilidad y confianza, que son los tres elementos característicos de la licencia social: legitimidad, credibilidad y confianza.
Un proyecto de inversión debe ser considerado legítimo antes de que la credibilidad tenga valor para la relación con los grupos de interés, y tanto la legitimidad como la credibilidad deben estar presentes antes de que se pueda desarrollar con ellos un vínculo de confianza significativo. Esa es, por ejemplo, una definición de un autor. Asimismo, vamos a ver por acá las características. Lo otorga la comunidad o comunidades que puedan sufrir el impacto, o un grupo de interés, organizaciones. Se basa en creencias, opiniones y percepciones. Puede cambiar a lo largo del tiempo, no se puede medir y no está regulado. Esas son las características, por ejemplo, de la licencia social. Como hemos manifestado, este concepto de licencia social es un relacionamiento entre los grupos de interés y el grupo de inversión o la empresa inversionista en una determinada actividad. Entonces, la licencia social surgió en 1997 durante una conferencia sobre minería y comunidad auspiciada por el Banco Mundial, para caracterizar el conjunto de actividades de la industria minera orientadas, entre otras cosas, a recuperar la reputación, la confianza, pero desde entonces ha evolucionado hasta englobar un conjunto de relaciones dinámicas, continuas, entre una empresa y los grupos de interés que coexisten en un determinado espacio. Entonces vamos a ver que este concepto de licencia social en nuestro país, sobre todo para el desarrollo de los proyectos mineros, termina siendo importante. Es decir, juega un papel importante que la empresa o grupo de inversiones en torno a un proyecto minero pueda lograr la licencia social. Es decir, pueda lograr la aprobación continua, permanente, la confianza para el desarrollo de determinados proyectos. Casos claros sobre proyectos que no han sido viables por temas de licencia social son, por ejemplo, el caso de Conga y Tía María, ¿no? Donde claramente hemos podido ver que no existe confianza, no existe aprobación, no existe legitimidad, es decir, no cuenta con licencia social ambos proyectos, pese a que han cumplido con todas las formalidades y todos los procedimientos. Sin embargo, la población cuestiona muchos aspectos que tanto el Estado, que ha tenido una intervención más protagónica en esos dos casos, y los proyectos mineros no han podido subsanar observaciones ambientales, observaciones técnicas, legales, etcétera, y que en última instancia estos proyectos no han salido adelante básicamente porque no han obtenido la licencia social, es decir, la confianza, la aprobación de los grupos de interés, y que hay fundadas razones, ¿no?, sobre posibles daños ambientales, entre otros aspectos técnicos que en ambos proyectos, ¿no?, se han podido evidenciar y plantear en su momento. Entonces vamos a ver en ese sentido que este concepto, a pesar de que no existe en la legislación minera, se ha venido posicionando no solo en las comunidades con presencia minera, sino también en las propias empresas y sobre todo en aquellos que se oponen, ¿no? Entonces vamos a ver que la licencia social termina siendo una práctica, ¿no?, entre los grupos de inversión y en el relacionamiento en torno a los grupos de interés. En ese relacionamiento, en ese proceso, ¿existe participación del Estado? Bueno, es mínimo, ¿no? Pero sí sería importante que el Estado pueda proponer, establecer lineamientos, incluso desde el Congreso o algunas iniciativas legislativas para regular la licencia social, a fin de que ello pueda permitir, entre otras cosas, disminuir los conflictos sociales. Entonces, en ese sentido debemos también recalcar que debemos tener bastante cuidado cuando utilizamos el término de licencia social para referirnos a la aceptación que dan las comunidades de la zona de influencia directa de un proyecto minero, o cuando queremos confundirla con la ley o el reglamento de participación ciudadana, que son cosas totalmente distintas. La licencia social no es consulta previa, son cosas totalmente distintas, ¿no? La consulta está contemplada en el Perú como un derecho único y exclusivo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas, quienes lo ejercen en momentos previos a la aprobación de un proyecto de inversión, concesión, en la medida en que pueda afectarles directamente. Por el lado de la licencia social, incluye a cualquier comunidad, independientemente de que sea indígena o no, así como a grupos de interés, y tiene efectos tanto antes como con posterioridad a la instauración de un proyecto de inversión. La licencia social tampoco es participación. La participación ciudadana tiene un desarrollo especial en función del sector del Estado.
o la materia donde se ejercitará. En el caso de proyectos mineros, vamos a ver que existe el plan de participación ciudadana, que es promovido por la entidad, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, y también, ¿no?, tiene la participación importante de la empresa, en la que toca los recursos naturales. La legislación peruana reduce la participación ciudadana a intervenir fundamentalmente en asuntos ambientales, ¿no? En el caso, en el subsector minería, en el caso peruano, se ha reducido básicamente a asuntos ambientales, ¿no? Y si vamos a la práctica y vemos hechos concretos, lamentablemente termina siendo una formalidad que se pretende cumplir y no un espacio de reflexión y de evidenciar, ¿no?, esos daños ambientales y cómo podría afectar a la población o grupos de interés. Esta forma de participación no sintoniza con la idea de licencia social porque no recoge una discusión acerca de la pertinencia de una inversión, a lo cual se suma que es el propio inversionista quien propone el plan de participación y que el requerimiento de la opinión comunitaria es enunciativo o ambiguo. Tal y como está diseñada, la participación ciudadana en materia de recursos naturales responde más bien a un enfoque desde las necesidades de las empresas y la cristalización de sus proyectos. En efecto, los planes de participación ciudadana eh, son mecanismos, ¿no?, de socialización, son básicamente promovidos por los proyectos mineros con una participación del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, no son verdaderamente espacios de participación donde efectivamente se pueda discutir muchos aspectos, ¿no? Pues no solo técnicos, sino también aspectos que tienen que ver estrictamente con el desarrollo de este proyecto. Entonces, y básicamente el tema ambiental, el estudio de impacto ambiental. También vamos a ver que la licencia social no es responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social agrupa un conjunto de políticas y principios que nacen desde las propias empresas, si bien como resultado de su incorporación hay una serie de beneficios para las comunidades. Quienes terminan beneficiándose en mayor grado son las propias compañías al darle cierta sostenibilidad a su inversión y ver incrementada su reputación, ¿no? Por el lado de la licencia social es el acuerdo entre la comunidad y la empresa lo que da origen al conjunto de principios y lineamientos que orientarán su relación. A pesar de esa diferencia, en cuanto a su origen, actualmente la responsabilidad social termina siendo una herramienta, un medio, un mecanismo para obtener la licencia social. Están relacionados, están vinculados. En ese sentido, en este video lo que queremos es desarrollar un poco sobre algunos aspectos importantes de la licencia social. ¿Qué cosa no es licencia social? A fin de tener mayor claridad y sobre todo, a partir de esa claridad, poder en estos procesos de inversión de proyectos mineros, las comunidades campesinas puedan también establecer con claridad poder diferenciar qué cosa es licencia social, qué es plan de participación ciudadana, qué cosa es una consulta previa y cuál es la diferencia entre la licencia social y la responsabilidad social. Como hemos visto, son cosas totalmente distintas y en este último caso, la responsabilidad social termina siendo una herramienta o un mecanismo para lograr la licencia social. La licencia social tampoco es licencia ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental contempla estudios de impacto ambiental como parte del proceso de autorización de una concesión de exploración y explotación de recursos naturales. Estas licencias ambientales son títulos formales y regulados que implican la aprobación desde el gobierno, es decir, desde una entidad pública, para realizar proyectos de inversión. Por el lado de la licencia social, se trata más bien de un instrumento informal que refleja la aprobación continua o amplia aceptación de la comunidad local y otros grupos de interés a un proyecto de inversión que se va a desarrollar en torno a ese grupo de interés.